Estamos conversando con el doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia, expresidente del Tribunal Constitucional, profesor de Derecho Constitucional. El tema del día de hoy es libertad de conciencia religiosa y culto en la Constitución Política del Perú. Doctor Víctor García, conversábamos mientras pasaba esta tanda comercial que el tema de las relaciones entre el Estado, que es una relación histórica, ¿no? Entre el Estado y la Iglesia, digamos aquí en el Perú, es claramente identificada, sobre todo con la Iglesia cristiana, la Iglesia católica. Y acá hay que hacer una precisión en todo caso, ¿no? Porque el catolicismo es cristianismo, ¿no? Hay algunas sectas que señalan una especie de asumir esa palabra cristiana para diferenciarlo del catolicismo, como que si no fuera lo mismo. Eso es exactamente lo mismo. El catolicismo es el cristianismo por esencia histórica. Y entonces siempre ha habido esta relación histórica entre el Estado y la Iglesia, hasta el día de hoy, como lo veníamos conversando en el bloque pasado. Pero, digamos, a nivel mundial no es la única relación que existe entre los estados con una iglesia. Por ejemplo, en Inglaterra, la relación es una relación histórica y penetrada totalmente hasta todos los rincones del territorio del Reino Unido con la iglesia anglicana fundada por Enrique VIII, lo cual se extiende hasta los Estados Unidos, por ejemplo. En Grecia, efectivamente, con la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿no? Es decir, hay diversas manifestaciones de relaciones entre Estado y confesiones religiosas, no solamente católicas, no solamente cristianas, sino cristianas de las otras variantes, ¿no es cierto? En el mundo escandinavo, que uno se entiende como es el mundo más moderno, en los términos que entendemos esa palabra, y sin embargo las constituciones establecen que hay una iglesia nacional, que es la iglesia luterana, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, ¿no? En consecuencia hay una relación muy cercana. Todavía tenemos estados teocráticos, el Vaticano, Irán, ¿no? Y más bien lo que han ido desapareciendo son los estados hostiles, es decir, aquellos estados que perseguían a la religión por ser nociva. Esto surgió del comunismo, básicamente. Claro, con Carlos Marx, la religión es el opio de los pueblos, que después se traslada ya al terreno práctico con Stalin, con el Gosamaín, que significa la destrucción de toda construcción y todo culto religioso en términos generales, ¿no? Quizás el único eslabón que queda de ese modelo es Corea del Norte, ¿no? Y China, pues China se ha abierto bastante. Yo he estado allí y he participado en una iglesia católica. Es cierto que no hay muchos fieles, pero hay libertad para propagar, para difundir, para ejercer el culto, ¿no? Sobre todo después de Tiananmen, ¿no? Sí. Del 85 para adelante. Sí. Se ha ido ganando un importante espacio de Cuba, libertad. por ejemplo, el avance de la iglesia es enorme, ¿no? Sí, la presencia de Juan Pablo II, por ejemplo, por allá, ¿no? Donde el propio Fidel Castro lo recibió. Ahora, lo que debería ser una relación total y absolutamente natural entre lo que se considera el ejercicio de la libertad religiosa, porque todos los seres humanos somos libres de creer en lo que queramos creer desde el punto de vista religioso, y por lo tanto ello forma parte de nuestros derechos fundamentales, es decir, es un derecho humano mío creer en un ser superior. A mí nadie me puede prohibir Pero la libertad religiosa no solamente comprende en el derecho a creer, sino a cambiar de creencia, y comprende también el derecho a ser agnóstico o ateo, es decir, abre el abanico de posibilidades para que el ser humano opte, digamos, en torno a la creencia o no creencia de la existencia de un ser supremo, ¿no? Pero, sin embargo, este es un derecho fundamental de la persona. Es decir, uno puede tener, como usted lo señala, el derecho a creer en Dios o en los dioses, como no creer en nada, o mantenerse en una posición escéptica o agnóstica, donde no afirmo ni niego y me quedo ahí en el centro. Entonces, es un derecho fundamental. Pero el punto al que yo quería ir es que sucede que, irónica y paradójicamente, existen algunos sectores defensores de los derechos humanos, pero que defienden
los derechos humanos desde una perspectiva que a veces no termina de comprenderse mucho, donde se ataca el credo religioso como si no fuera un derecho humano, sino más bien fuera la expresión de una tara que estupidiza y obnubila la conciencia de los seres humanos, cuando eso no es así, es todo lo contrario. Existe una relación entre la libertad a creer con los derechos fundamentales. Dos cosas, ¿no? La primera es que es una expresión que de alguna manera lesiona, choca, va en contra de la opinión de buena parte del país, ¿no? 80% se denomina, se llama católica y entre un 10 y un 15% se califica entre evangélica y adventista y otras religiones menores. O sea, no hay ninguna duda que en el Perú la mayoría es una mayoría religiosa, con prescindencia del signo religioso en el cual se crea. Y en consecuencia estas manifestaciones corresponden a un grupo de minoría que tienen todo el derecho a emitirla, pero emiten opiniones con una... como si fueran la mayoría. Y de alguna manera prepotente, ¿no? Es decir, arrogante, sí. Que no le hace bien a la democracia, porque la democracia fundamentalmente es diálogo y discusión y respeto a las ideas ajenas, máxime cuando las mayorías las ideas que se combaten son las de las mayorías. Sí, porque por ejemplo, esos mismos sectores, cuando pretenden introducir la defensa del derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Se habla del derecho al aborto, que no existe, pero pretenden insertarlo. E inmediatamente sale la contrapartida, porque eso es la democracia, efectivamente, que desde un punto de vista religioso se opone a este punto de vista, porque claro, es incompatible pensar en matar a un embrión humano, porque eso es el aborto, hay que decirlo con todas sus palabras, es matar, ¿no? Y la posición religiosa se opone a ello, pero estos defensores y partidarios de esta idea del aborto, inmediatamente salen a atacar esas perspectivas religiosas como si fueran una maldición y no cayeran en la cuenta de que al atacar una creencia religiosa están atacando el ejercicio de un derecho humano, aun cuando no les guste, pero es un derecho humano al fin y al cabo. Claro, es la descalificación de una idea por el simplemente hecho de descalificarla. Es decir, tu idea no me gusta, ¿no es cierto? Y porque no me gusta, no la acepto, no la admito, no puede ser punto de discusión. ¿Usted cómo evalúa personalmente este asunto? Yo creo que, vuelvo a insistir en un concepto. La religión ha sido un elemento sustantivo vía la instrucción y la educación en la formación de los valores nacionales. La instrucción porque definitivamente los catálogos, los textos escolares están preñados, están vinculados con estas visiones morales que vienen básicamente de la religión cristiana. Y en segundo lugar por la educación, las prácticas, las costumbres, las tradiciones están en ese sentido. Entonces la moral social en el Perú es una moral cristiana. Y esa moral cristiana es un referente para cuestionar los temas de vida, es decir, cómo me posesiono en el mundo, me posesiono justamente en esa materia. Y esto tiene que ver con la libertad de conciencia, ¿no es cierto? La libertad de conciencia nos permite resolver tres problemas, tres preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo quiero ser? ¿Y cómo debo actuar? Y entonces, para resolver esas tres preguntas, el hombre se adhiere a una idea filosófica, se adhiere a una idea política o asume para sí una creencia, una convicción. Y sobre la base de esa idea filosófica, esa idea política o esa convicción religiosa, observa el mundo, ¿no es cierto? Y toma una actitud, una respuesta en relación a los problemas y las inquietudes que le forja el mundo. Entonces, pedirle a alguien que es cristiano que no reflexione, que no actúe, que no pueda valorar su entorno en función a algo que para él resulta vital, es como quitarle su identidad. Así es, efectivamente. ¿No? Porque finalmente esa idea religiosa, esa idea política, esa convicción religiosa lo que hace es darle una identidad, porque nosotros no solamente somos nombre y apellido, somos también nuestras ideas, ¿no es cierto? Y además
es en base a esas convicciones y esas ideas que ejercitamos el libre desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, son ideas vitales. Y que le da sentido a la vida también. Que le da sentido a la vida, efectivamente. Le llena de contenido. Es lo que se dice que es la tierra firme de nuestra personalidad. Es decir, sin esas ideas no seríamos personas, ¿no? En el sentido pleno de la palabra. Sí. Ahora, ha recordado usted hace unos minutos atrás una famosa frase de Carlos Marx, que está escrita en la introducción al famoso libro La filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Y que luego ya fue publicada como una edición aparte del año 1838, si no me falla la memoria, como crítica de la filosofía del derecho de Hegel. La religión es el opio de los pueblos, ¿no es cierto? Y entonces, bajo este concepto, primero que el totalitarismo comunista persiguió toda forma de expresión religiosa en cualquiera de sus manifestaciones. Lo hemos visto en la desaparecida Unión Soviética, lo vimos en China, lo vimos y lo seguimos viendo todavía en Corea del Norte y algunos otros países por ahí que, a pesar de que están dando mayor apertura, todavía siguen manteniendo esa línea. Pero irónicamente existen organismos internacionales, ¿eh?, que teniendo como funcionarios a algunos defensores de derechos humanos, también ejercen esa idea. Y desde, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, prácticamente se ejerce una suerte de negación absoluta de toda confesión y credo religioso. Por ejemplo, conversábamos antes de este segundo bloque, durante la pausa, que en España al menos, que es un lugar donde hemos vivido, en los colegios está prohibido que las niñas musulmanas lleven el velo, no lo pueden hacer. Y eso va en los colegios públicos, por supuesto, ¿no? Porque en los privados eso no es un problema, pero en los públicos sí. Y eso pues le genera un gran problema de conciencia, porque sacarse el velo significa ir en contra de su esencia de vida, y sin embargo el Estado le está obligando. O que mi hijo vaya al colegio portando una cruz, lo expulsan del colegio, lo botan. Entonces esta es una persecución absoluta contra toda forma de credo religioso, increíblemente en nombre de la vigencia general de los derechos humanos. Hubo un caso, usted se acuerda, en Alemania, el caso Siller, en donde un padre de familia que tenía varios hijos en un colegio, al ir a visitar el recinto escolar, se da cuenta de que, este padre se queja porque sus hijos tienen que tomar clases teniendo un Cristo crucificado. ¿Y cuál es la posición de Siller? ¿Por qué interpone esta acción judicial? Porque dice que sus hijos sufren de grandes agobios morales por ver a este hombre torturado, masacrado, este hombre vilipendiado, ¿no? Y en consecuencia que eso no puede expresar un signo religioso, sino un signo evidente de la degradación humana. Y como consecuencia de ello obtiene una sentencia del Tribunal Constitucional alemán, en el sentido de que, siendo Alemania un Estado laico, la única manera de que exista un crucifijo es con la anuencia de la totalidad de los pares del salón, ¿no? Entonces, situaciones como esas, que digamos, nos parece ya llevar los casos a los extremos, ¿no? Sí, y que nos hacen preguntarnos a dónde está caminando la humanidad también con estos otros extremos. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte para regresar al referente jurídico. No se vayan, estamos en esta interesante conversación sobre libertad religiosa y de culto con el doctor Víctor García Toma.